este tema en términos de normas y orientación para todos estos temas. Y si bien los principios de alto nivel ya abordan todo esto, es cierto que era necesario un trato mucho más específico para dar orientación a los gobiernos y a la sociedad civil para tener acceso a transparencia en términos presupuestarios y en concreto también en lo que respecta a la administración y los asuntos fiscales. Tuvimos una reunión general en Washington hace unos años y abordamos la cuestión. Tuvimos una sesión muy larga, de hecho. Muchas personas de aquí estuvieron participando en esa y estuvimos con el Fondo Monetario Internacional, con Jim Ross, que es un experto fiscal, y tuvimos el placer también de tener en la sala a Richard Murphy. Un año después, en 2018, fui a la Universidad de Londres, invitado por Richard Murphy y Andrew Baker, el profesor Baker de la Universidad de Sheffield, para participar en la presentación de su trabajo, su publicación sobre eh, temas fiscales. Y en aquel momento llegamos al acuerdo de que los métodos para evaluar la transparencia eran algo necesario. Así que pensamos que la transparencia tenía que abordarse a profundidad desde el punto de vista fiscal y del sistema fiscal. Así que ese fue el origen de empezar este trabajo cuya versión final les presentamos el día de hoy. Mientras tanto, tenemos diferentes vigilantes en la sociedad civil y otras personas que están trabajando con el tema y estaban enfrentando el reto de acceder a información en términos presupuestarios y desde diferentes perspectivas, por ejemplo, vinculadas a la igualdad, a los gastos fiscales, administración fiscal, rendición de cuentas y otros temas ocupaban a estos vigilantes de la sociedad civil. Y bueno, aquí solamente quiero mencionar a algunos: IDP, ICEFI y CIEP desde muchas perspectivas. CEFI, por cierto, está basada en Guatemala, aunque trabajan también en otros lugares de América. CIEP de México. CIEP produjo una publicación sobre transparencia de la industria petrolera y sus ganancias, sus ingresos. También tenemos así de Argentina, INESC y otras. Y bueno, están muy bien representadas el día de hoy, todas estas que menciono en esta sesión. Y bueno, más recientemente con IBP, con la iniciativa de equidad fiscal, produjimos un documento acerca de las necesidades de información de organizaciones de sociedad civil que están trabajando con temas fiscales. Así que este es el contexto general de la sesión que vamos a sostener el día de hoy. Los objetivos son presentarles el libro de Gift, que se llama Making Tax Books, a Framework for Tax Transparency, es decir, hacer que los impuestos funcionen, el trabajo sobre la transparencia fiscal. Y esto brinda información fiscal, va a presentar un enfoque específico de IBP y de su red al respecto de estos temas. Y Jim Rush va a presentar de parte de Gift la primera versión de la política, de los principios sobre política y administración fiscal. Tenemos un panel de personas que van a presentar y van a responder también y van a tener un intercambio y será un placer tenerles en la pantalla esta mañana. Así que bueno, vamos a empezar con el profesor Richard Murphy y Andrew Baker. Hoy están en la Universidad de Sheffield con la presentación de este libro. Y a medida que avanzamos en esta sesión, les,
Voy a pedir a muchos y muchas de ustedes que ya respondieron estas y que ya presentaron su interés al respecto de estos temas, que pongan, bueno, atención y que hagan los comentarios necesarios o las preguntas que sean requeridas. Bien, pues muchas gracias por invitarnos aquí. Gracias a todas y a todos por hacer que esto funcione, que esto suceda. Es importante decir que cuando Andrew y yo empezamos a trabajar en este tema, nos preguntamos de qué se trataba todo esto. Éramos un poco escépticos al respecto de la transparencia fiscal como un concepto porque era muy ambiguo en sustancia, ¿no? Y le faltaba sustancia. Así que eh, por el trabajo que hicimos, ahora pensamos que la transparencia fiscal es muy importante. Y como concepto, pensamos también que los sistemas, tanto a nivel sistémico como organizacional, han carecido de esta transparencia fiscal. Y vemos que la transparencia fiscal es un proceso iterativo y es importante presentar métodos que puedan ayudarnos a incrementar la información disponible al respecto de impuestos. Podemos hacerlo de una manera que pueda crecer y expandirse con el tiempo. Este enfoque sistémico es muy importante y es el centro del trabajo fiscal. La idea que Andrew y yo les compartimos es que un sistema funcional, un sistema fiscal funcional es crucial y es por eso que los gobiernos deben ser tan transparentes y explícitos como sea posible, especialmente en términos de sus sistemas fiscales. Esto es de gran importancia porque los impuestos funcionan de una manera distinta a otros sistemas administrativos. Los arreglos vinculados al sistema fiscal tienen el poder de cambiar y dar forma a la sociedad, a la economía y lograr metas de políticas públicas que presenten incentivos, que solucionen crisis y que redistribuyan la riqueza. Es por eso que los impuestos y los asuntos fiscales son cruciales para el buen funcionamiento de un gobierno también y de una sociedad. Es importante que los sistemas fiscales puedan funcionar bien, no solamente para incrementar los ingresos del Estado, sino también para que la sociedad se beneficie de las iniciativas que el gobierno quiera poner en marcha. Y es importante ser explícito y claro al respecto de estos objetivos para que haya una transparencia fiscal. Y si no hay claridad acerca de los objetivos, de lo que queremos lograr en términos de transparencia fiscal, podría ser un problema, así que los gobiernos tienen que establecer sus propios criterios de éxito en el proceso que estamos proponiendo para que funcione. Así que dicho esto, es importante entender que la transparencia fiscal es algo que podría parecer prescriptivo, pero es mucho más flexible y no se trata de crear un manual, de decir cómo se hacen las cosas, y eso sería de hecho erróneo. Es importante más bien entender los sistemas, ver cómo funcionan las metas a nivel local, qué objetivos se tienen y con base en ello adaptar los sistemas fiscales y después trabajar en la transparencia. Es importante que también entendamos que es importante entender que la transparencia fiscal es importante, pero como digo, tenemos que ver cómo funciona cada jurisdicción, cada área y cada contexto para poder hacerlo de la mejor manera. Es importante adaptarse a las necesidades locales y la transparencia fiscal al final del día es un bien público. Y el concepto, como lo hemos tratado en este documento, tiene el objetivo de mejorar los sistemas fiscales y que también sea beneficioso para diferentes actores, ya sea gubernamentales o no gubernamentales.
También nuestro material puede ayudar a determinar si las iniciativas de transparencia fiscal son adecuadas a sus contextos y, bueno, también es importante debatir sobre las políticas fiscales de los gobiernos desde la perspectiva de transparencia fiscal, porque esto incrementa la rendición de cuentas de los estados y también la confianza que se deposita en ellos. La transparencia fiscal es dinámica y progresiva. Y hemos tratado de reflejar todo eso en nuestro enfoque en este libro. También pensamos que ese enfoque tiene que ser incluyente. Como resultado de algunos de los comentarios que hemos recibido en borradores de nuestra obra, hemos adaptado algunos puntos. La transparencia fiscal también tiene un impacto en la confianza de la población en su gobierno y también en su voluntad de pagar impuestos. Obviamente, se necesita involucrar a los grupos de sociedad civil, tanto como a las autoridades jurisdiccionales fiscales. Todo esto se trata en nuestros capítulos destinados a ello. Y bueno, ese es uno de los desarrollos más importantes de nuestra investigación. Dicho esto, sabemos que los países están en diferentes puntos en términos de transparencia fiscal y es importante que la transparencia empiece paso por paso, es decir, se tiene que trabajar en términos de lo más básico, lo necesario para lograr una transparencia e ir incrementando las acciones de una manera paulatina. La eficacia de un sistema fiscal puede determinarse con base en diferentes estándares y parámetros que podemos utilizar en diferentes lugares del mundo, pero repito, es importante entender los contextos locales y también pensar que hay diferentes fases, como le estaba diciendo, hacia la transparencia fiscal. Hay fases básicas o iniciales, después fases intermedias y fases más avanzadas. Y el resultado es que cada jurisdicción, toda jurisdicción y todo gobierno podría hacer uso de estas medidas o estas sugerencias sin llegar a ser tan prescriptivos, porque su papel en ese proceso es vital y solo esos actores pueden determinar qué sirve y qué no y cómo se puede implementar. Nuestra aspiración es que esto inste a las organizaciones internacionales y los gobiernos en todo el mundo que tengan injerencia en el sistema fiscal de sus países a lograr sistemas fiscales claros y transparentes. Y esto es lo que hace que esta obra sea relevante para este contexto y este sector tan importante. Hemos esperado también que el estilo de texto y estas sugerencias para que los impuestos y los sistemas fiscales funcionen brinden una oportunidad para revisar las interacciones dentro de los sistemas fiscales y que se pueda hacer y generar sistemas fiscales de alta efectividad en cada uno de los contextos. Y en algún momento esperamos que este material se vuelva una referencia para los diferentes sistemas fiscales del mundo. Y bueno, seguimos pensando en ideas para que los sistemas fiscales puedan optimizarse y esta es solamente la primera obra de muchas y la primera sugerencia de muchas que vamos a presentarles en los años a seguir. Y bueno, antes de pasar el micrófono, quiero asegurarme de que haya cubierto todo lo que queríamos decir. Creo que nos queda un minuto. Andrew, ¿quieres agregar algo? Bueno, solamente reflexiones de conclusión. Hemos hablado ya de las ideas generales y del marco intelectual que tenemos para nuestra obra. Nos enfocamos en ciertos detalles. Solamente quiero hablar de que vivimos en un mundo en que los servicios públicos em, presentan diferentes retos
Y es importante pensar que los sistemas fiscales son de las áreas que más desafíos nos presentan. Es por eso que las obras de este tipo y las sugerencias que hemos presentado son de gran importancia para que esos sistemas puedan funcionar. Y es importante porque los impuestos y los sistemas fiscales tienen un componente político que es bastante complejo y es importante también reconocer esto. Hay diferentes sociedades en diferentes tiempos que van a requerir soluciones distintas en términos fiscales y es importante también pensar que en nuestra obra quisimos tomar en cuenta esto. Y bueno, el punto de la transparencia es solamente el inicio de la optimización de los sistemas fiscales. Es importante también entender esto, que estamos solamente al inicio de una transformación de la que pueden servirse todos los estados del mundo. Y bueno, ese es el argumento que tenemos en nuestra obra. Es una sugerencia de vías, de acciones, de directrices que se pueden tomar en cuenta. Y bueno, como les decíamos, no es un libro de recetas, no es un recetario, solamente sugerencias que pueden adaptarse a cada contexto. Y en los años a seguir, el desempeño de los sistemas fiscales en cada país del mundo será decisivo para poner en marcha los cambios necesarios en las sociedades del mundo. Estos son los temas y los puntos que orientaron nuestra investigación y bueno, obviamente los principios que presentamos pueden detonar diferentes reflexiones y nuevas necesidades de análisis o de investigación y como autores esperamos que esto siga detonando discusiones, diálogos y esperamos que esto enriquezca la labor fiscal y que sirva como base para un trabajo continuo en diferentes direcciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Richard. Muchas gracias, Andrew. Estamos muy agradecidos por su intervención, por su presencia, por su trabajo y por la producción de esta herramienta que es tan ambiciosa, tan rigurosa, tan integral para evaluar los sistemas fiscales desde la perspectiva que queríamos lograr, la perspectiva que queríamos enfatizar. Así que bueno, muchas gracias y como lo mencionan, apenas es el inicio. Estamos planificando tener discusiones y conversaciones muy profundas, no solamente al respecto de este tema, sino también en los asuntos de nivel nacional, con la sociedad civil, con funcionarios y funcionarias de gobierno, porque creemos que este trabajo necesita ser probado, sometido a discusión antes de lanzarlo y antes de presentar todos estos principios. También les queremos agradecer que nos hayan presentado la primera versión de estos principios y bueno, era importante entender el proceso y por el que ustedes estaban pasando y ahora obviamente les pido que sean muy críticos acerca de los principios que tenemos y que hemos producido aquí. Ahora le voy a pedir a Farilla, querida colega Farilla Mujahideen de IBP. Ha sido a- una trabajadora incansable de asuntos fiscales por muchos años y nos va a presentar el contexto y la investigación específica de IBP y sus asociados. Ya le cedo la palabra. Gracias, Juan Pablo. Buen día, buena tarde. Creo que no hay buenas noches todavía, pero tal vez me equivoque. Muchas gracias por estar con nosotros. Y bueno, para las personas que no me conocen, sí, yo soy Faria Moheddin y soy oficial senior de programa en, en IBP y hemos estado trabajando en los últimos meses sobre la transparencia desde la perspectiva de la sociedad civil. Y creo que si pusieron atención a lo que dijo Richard, parece que dijo todo lo que yo quería decir. Pero bueno, en realidad lo ha dicho todo. La pregunta que se me hace es si
Necesitamos transparencia para que funcione mejor el acceso a la información en términos fiscales. Y bueno, ¿por qué nosotros como sociedad civil necesitamos estos principios para la transparencia fiscal? Y tal vez que no les sorprenda que mi respuesta es que sea sí, obviamente los necesitamos. Y las razones principales de esta necesidad, como ya Richard dijo, es que uno, significa que la falta de transparencia o de normas integrales de transparencia significa que la sociedad civil y los ciudadanos no pueden acceder a información de sus sistemas fiscales o participar en debates informados sobre política fiscal y administración fiscal. Y obviamente, cuando no hay una orientación integral o no hay directrices, puede o no puede haber un punto de partida para saber cómo involucrarse con la transparencia o en las actividades de transparencia fiscal. Y nosotros, como sociedad civil, estamos tratando de entender ese cómo y ese dónde para lograr la transparencia y entender. Así que hay una falta de normas de transparencia y creo que no me gustaría repetir el resumen de nuestros colegas ya, pero bueno, uno de los hallazgos más importantes en nuestra investigación es que los marcos fiscales están fragmentados y hay diferentes temas que se solapan, que se traslapan, y hay ninguna de estas normas considera el involucramiento de la sociedad civil o el involucramiento público. Entonces, si no se considera a la sociedad civil, al público en general en diferentes decisiones fiscales, si todo se hace en lenguaje técnico, es algo muy difícil de entender para el resto de la población. Así que es importante que haya una inclusividad y como ya mencionaron, los sistemas fiscales pueden dar forma y cambiar a la sociedad. Y es importante que las sociedades sean partícipes también. Y es importante entender quién se beneficia de los sistemas fiscales. Y bueno, es la sociedad. Así que la sociedad tiene que participar. Y la sociedad tiene que saber por qué está pagando impuestos, por qué está pagando lo que está pagando. Y también es importante entender la evasión fiscal y los costos que tiene para la sociedad, para que la sociedad tenga también argumentos informados sobre cómo debe funcionar el sistema fiscal y que el gobierno también tenga argumentos para pues, hacer una recaudación. Y este es un tema muy importante ahora a medida que las sociedades civiles se involucran con las diferentes medidas o los diferentes sistemas fiscales. Los países están dependiendo cada vez más de sus propios recursos, así que es importante pensar en la ciudadanía que está pagando impuestos y en que es importante que entienda a dónde van, por qué se les cobran y, y que se promueva el pago de impuestos. Es importante entonces entender que la sociedad civil debería involucrarse con los gobiernos para representar a los ciudadanos. Y esto me lleva al segundo punto, que se vincula más con nuestra experiencia, con nuestros asociados de la sociedad civil y con entender su experiencia para lograr la transparencia. Así que se dice que no hay orientación que nos dé un punto de partida sobre cómo y dónde involucrarnos con la transparencia presupuestaria. Como ya les decía, las diferentes medidas que existen en diferentes sistemas fiscales no toman en cuenta a la sociedad civil y no estamos diciendo que no exista la transparencia fiscal, pero lo que preguntamos es, ¿no se ven afectadas todas las partes de la sociedad por las medidas fiscales? ¿No sería mejor hacer accesibles todos estos temas a toda la sociedad civil? Y EVP llevó a cabo una encuesta hace un par de años para entender cómo involucrarse y qué necesita la población para involucrarse en los temas fiscales del gobierno. Y bueno,
descubrimos cosas muy interesantes. Hemos visto estudios de caso también donde hemos hablado con diferentes asociados y uno de los temas más importantes es la cultura del secreto que existe dentro de la recaudación. Y como este es un tema muy técnico, bueno, algunos funcionarios públicos también tienen dificultades para involucrarse con la sociedad civil, con el público, para comunicar esta información de manera que sea comprensible. A veces es tan técnico todo y tan secreto que ni siquiera los funcionarios públicos entienden. Así que es importante saber cómo y cómo lo. Así que Aquí los principios así es pueden como ayudar a los los gobiernos gobiernos. cierran esta brecha. También le da a nuestros socios de la organización civil y tenemos cómo poder llenar esta brecha. Otro problema es la calidad y la posibilidad de los datos y incluso el otro lado, los datos pueden ser demasiado ruidosos, es decir, van a tener todos estos datos y no tienen ninguna forma para poder analizarla. Esto también es un problema porque no existen lineamientos. Y también, por supuesto, podemos hablar acerca de la información que se reporta. Todos los socios van a decir que tienen el privilegio de trabajar con la contraparte gubernamental, tiene esta información, pero realmente les falta la información que realmente necesitan para poder actuar, para poder obtener resultados para la sociedad. Tenemos este tipo de cosas, de incidentes, y en muchos lugares no tienen esa información acerca del ingreso, no tienen esos números. Y por supuesto, uno de los problemas principales que las organizaciones de la sociedad civil mundiales debemos hablar acerca de los diferentes temas alrededor del mundo. Esto, por supuesto, es el punto número uno cuando no se tiene buena información al respecto. No podemos contar, no se puede contar lo que no podemos contar. Entonces, aunque nuestros socios de la organización civil pueden tener algunos problemas, también tenemos que señalar que los gobiernos no tienen idea acerca de cómo proveer esta información, acerca de cómo podemos colectar y proveer estos datos. No tienen ninguna pista. Está este reconocimiento que también las organizaciones de la sociedad civil tienen un rol para ayudar a los gobiernos a proveer estos datos en términos de buscar en lugares acerca de cómo hacerlo, para que estos principios puedan ser brindados en este punto. Así que podemos hablar acerca de lo que significa la transparencia fiscal y cuáles son los diferentes actores, también acerca de la rendición de cuentas, acerca de estos temas sobre impuestos. Tenemos que ver los lineamientos con el nuevo conjunto de principios. Número uno, debemos tener esta comprensión común de lo que significa. Podemos proveer cómo se comprometen en esta administración y, por último, pero no menos importante, debemos ver cómo analizamos la parte de los impuestos. Así que gracias, muchas gracias. Esto nos establece perfectamente la etapa para poder presentar el primer borrador de este esfuerzo. Vamos a discutirlo un poco más en nuestra sesión de administradores. Tenemos una muy buena representación por parte del FMI, también por parte del Banco Mundial. Y también lo veremos en las consultaciones en línea. Tendremos las primeras oportunidades de verlo con GIFT. También IBP and GIFT on tendremos una muy buena guía del IBP y de nuestro trabajo sobre los impuestos. Así que muchas gracias.
Muchas gracias por esta muy amable presentación y me siento tan contenta de ver estos rostros tan conocidos y bueno, me parece que este es un muy buen proyecto. Las buenas noticias y las malas noticias acerca de hablar sobre este tema es que los dos oradores previos realmente realizaron un trabajo increíble y que mencionaron muchos puntos que yo quería mencionar. Y bueno, quisiera hacer la transición para poder tener una transición y poder ver su retroalimentación, el documento que ya ha sido mostrado con las diferentes preguntas que mostramos. Bueno, vemos que es una solicitud bastante honesta en donde podremos ser mucho más claros, en donde hay un punto en donde podríamos hablar de los diferentes temas también. Los oradores anteriores han hablado de una manera muy convincente acerca de los temas sobre transparencia fiscal, acerca de la transformación de los impuestos, no solamente para mejorar los diferentes sistemas, sino también para mejorar la conexión. No quisiera repetirlo, sino que me gustaría subrayar todo lo que el profesor Murphy y Faria ya dijeron de una manera brillante. Me parece que hablaron acerca de diferentes temas, acerca de los impuestos, de los ingresos que los gobiernos están generando dentro de un país y acerca de los recursos nacionales aquí. Me parece que podríamos incluirlo dentro del marco fiscal que es dirigido por los principios de GIFT acerca de transparencia fiscal, de participación y de rendición de cuentas. Me parece que la participación acerca de las decisiones fiscales podrían ser consideradas como implícitas dentro de los principios de GIFT en la participación. Me parece que podremos comenzar a hablar sobre la necesidad de la especificidad y la necesidad de hacer una hoja de ruta acerca de cuál es el tipo de información de la que estamos hablando, a qué nivel, cuáles serían los actores que necesitan participar y me parece que el profesor Murphy ya lo mencionó. ¿Cuál es el contexto más amplio para el texto? Porque los impuestos son tan fundamentales, todo lo que hacen los gobiernos y realmente las economías van a funcionar relacionados con este tema a nivel del país. Me parece que existe una necesidad de entender estos principios. Se trata de hacer una hoja de ruta en lo que se refiere a este tema. Y en muchos casos, los gobiernos están enviando la información que requieren. Entonces podemos ver los análisis de incidentes de impuestos. El poder apalancar algunas de las herramientas analíticas y usarlas en el sistema para que puedan contar mucho mejor es uno de los objetivos y esto establece los principios. Realmente los principios no existirían sin el trabajo del profesor Murphy y de Baker. Muchas gracias. También quisiéramos agradecer al trabajo de GIFT y de IBP y todos los socios que están aquí presentes durante esta mañana en esta conferencia. Tendremos más práctica dentro del campo. También se trata de poder profundizar este trabajo con respecto al desarrollo de los principios. Y me gustaría que ustedes pudieran considerarlo. Me parece que esto realmente
va a surgir el desafío del acceso a información básica. El acceso a información que pueda comprenderse. Y bueno, hemos estado trabajando mucho tiempo sobre los temas fiscales, pero no es descrita correctamente, no es accesible, no se contextualiza de una manera que sea útil. Y después tenemos un marco fiscal que es mucho más amplio dentro del contexto económico. Hay que entender cuáles van a ser la distribución presupuestaria dentro del sistema. Se trata de cómo van a ser los negocios, se trata de las corporaciones, de emprendedores individuales. Se requiere esta información contextual para poder entender el sistema de impuestos de un país y poder entender si es correcto para este país. Y me parece que esto nos lleva a uno de los puntos, que es uno de los principios mencionados por la retroalimentación previa. El profesor Murphy comenzó a decir que la transparencia fiscal es muy importante. Entonces, se trata realmente de esta pregunta, si podemos realmente entender este punto y entender el rol potencial de estos principios. Esto nos da una definición de lo que significa la transparencia. La pregunta es cómo definimos la transparencia. Y este fue el punto que se utilizó. De muchas maneras, queremos tener esta definición de trabajo que pueda funcionar como hoja de ruta para la sociedad civil y para que los gobiernos puedan tener la rendición de cuentas y que los gobiernos puedan profundizar sus sistemas fiscales. También se trata de entender diferentes relaciones en cuanto a los gobiernos, los administradores fiscales en estas ramas legislativas. Y dentro de los diferentes departamentos gubernamentales. Tenemos diferentes comentarios acerca de los principios. Los principios están diseñados para ser interdependientes, pero también han sido concebidos para que puedan funcionar de manera individual. Existe mucho ahí. Y cuando realicen este trabajo podrán ver qué tan complicado fue desarrollar estos sistemas con los gobiernos. Esto realmente puede tomar cierto tiempo en la mayoría de los lugares y lo digo como alguien que viene de un país con un sistema fiscal bastante bien desarrollado, pero tenemos que desarrollar estos estándares también. Y también tenemos que tomar en cuenta que venimos de diferentes países, de diferentes organizaciones de la sociedad civil que querrán concentrarse en uno o dos principales en particular y trabajar para poder mejorar las prácticas en esas áreas y después continuar con los siguientes. Ningún sistema es perfecto, pero me parece que el valor de una red como GIFT es la información compartida. Existe un rol tremendo por parte del Fondo Monetario Internacional y del Banco Mundial para establecer los diferentes mecanismos para que los gobiernos puedan mejorar sus sistemas y que puedan compartir información. Alguna de la información de la que estuvimos hablando se encuentra dentro del contexto regional y podemos verlo en las organizaciones multilaterales también. Este es un proceso increíblemente importante y me parece que quisiera concluir regresando a lo que dijo el profesor Murphy acerca de los
sistemas funcionales que pueden apoyar a sociedades funcionales también. Y bueno, realmente para tener un sistema fiscal funcional, tenemos que tener transparencia fiscal. Gracias. Gracias. And thank you for devoting so much time Gracias por dedicarle tanto tiempo y tanta iteración a estos principios. Y muy bien, ahora vamos a escuchar a los colegas. Realmente debemos comenzar a enriquecer este primer borrador con sus comentarios. Permítanme invitar a los comentarios a Alex Clem del Fondo Monetario Internacional. Gracias, Alex, porque estuviste en nuestra primera sesión. Tus comentarios fueron realmente muy útiles. Gracias por participar el día de hoy con nosotros. Por favor, adelante. Gracias, Pablo. Quisiera comenzar felicitando a GIFT y quisiera felicitarlos por este documento y por todo este trabajo que realmente es muy útil para la agenda para poder mejorar la transparencia fiscal. Bueno, quisiera hacer algunos comentarios. El primero es sobre la situación actual. Me parece que ya es un momento idóneo para fomentarlo. Se trata de fomentar los estímulos fiscales o de poder aumentar el ingreso para poder recuperar el costo por causa de la pandemia. Y algunas de estas medidas son muy controvertidas. Para poder evaluarlas sería increíblemente importante el poder tener transparencia completa. Esto significa que las personas podrán entender las medidas y aceptarlas, o si les parece que no son adecuadas, podrían obtener lecciones para el futuro, según lo que está sucediendo en este momento. El segundo punto que quisiera mencionar es acerca de la transparencia fiscal, y aquí se trata del trabajo del Fondo Monetario Internacional y me gustaría hablar acerca de las diferentes evaluaciones sobre la transparencia fiscal que tenemos. También tenemos un programa muy completo sobre las diferentes evaluaciones, no solamente para producir estos números para los países, sino que también les enseñamos el cómo producir estos números y también podemos proporcionar algunos lineamientos que hemos producido, lo cual es también muy importante. Y finalmente, también estamos intentando de facilitar este material que pueda ser intercambiado por diferentes países con diferentes estadísticas. También me gustaría mencionar que utilizamos los datos por parte de esta perspectiva. También es muy importante la transparencia fiscal y tenemos el desarrollo para los diferentes países. ¿Alguna vez tenemos el acceso a los datos y no han sido publicados? Es mucho mejor si estos datos están públicamente disponibles porque pueden ser parte de discusiones y los que toman las decisiones, los diferentes actores, pueden mejorar sus decisiones, así como todo el mundo. Me parece que ya se me acabó el tiempo, Juan Pablo. Muchas gracias por la oportunidad por hablar. Muchas gracias, Alex, por haber respetado el tiempo y por haber mencionado todos los puntos. Ahora, colegas, esto ha sido posible gracias al Banco Mundial. Este es un proyecto en el que hemos trabajado en asociación y con el patrocinio del Banco Mundial. Uno de nuestros mejores aliados ha sido Davenport. Y bueno, muchas gracias. Se encuentra realmente en plenas vacaciones. Y bueno, de todas maneras está tomando el tiempo de sus vacaciones para estar con nosotros. Muchas gracias, Stephen, por estar con nosotros. Es un placer, Juan Pablo.
Bueno, muchas gracias. Es realmente muy bueno verte y es muy bueno ver a todos. Desafortunadamente, uno de mis colegas no estaba disponible, así que estoy yo. Bueno, voy a ser muy breve. Si tomamos el panorama acerca de los diferentes gobiernos y el trabajo en el Banco Mundial, bueno, hemos estado trabajando en transparencia fiscal. Y bueno, hemos estado hablando acerca de este tema de las brechas, quiénes están trabajando en el tema de transparencia fiscal, cómo están trabajando sobre este tema. Bueno, la transparencia es muy buena, pero ¿qué está implicado? Y hemos estado desarrollando las diferentes herramientas que quisiéramos usar en nuestra conversación. Como saben, hacemos mucho trabajo y la transparencia es un tema muy importante, sobre todo en lo que se refiere a los temas fiscales y también en temas presupuestarios. Entonces, estamos creando el espacio para esto. Y realmente esta es la ambición general. ¿Y cuál es el objetivo de la sociedad civil con quien vamos a trabajar? Y bueno, sí, también existen algunas comunidades diferentes con las que podemos hablar en lo que se refiere a la transparencia fiscal. Tenemos bastante bibliografía, tenemos investigaciones que nos pueden ayudar con las discusiones. También queremos saber qué significa realmente la transparencia en este contexto. Se trata de un gran instrumento que ha recibido mucha crítica y muchas recomendaciones. Y bueno, algunos de ustedes ya lo sabrán porque están realizando un gran trabajo en lo que se refiere a innovación y podremos dirigir esta discusión. A veces queremos tener discusiones que son demasiado técnicas cuando de hecho son políticas. Esto estará conectado a ese trabajo también, porque, bueno, queremos tener la aplicación, estamos analizando la confianza y queremos saber qué es la confianza el día de hoy. Queremos saber si hay reciprocidad, si hay rendición de cuentas, porque la transparencia también se trata de esto y esto será muy útil. Una vez más, los principios que usamos, por supuesto, los usamos para la participación, para la transparencia fiscal con los gobiernos, como una base para la conversación. Y ahora que tenemos estos principios, es muy importante el poder llevarnos a la mesa, a la discusión, para que puedan reconocerlos, que sepan cómo son. Estos principios son realmente útiles para nosotros. Tenemos algunos comentarios que quisiéramos considerar. Y bueno, yo no soy un experto fiscal, pero a veces esto puede ser muy diferente dependiendo de los países. Esos matices son muy importantes, sobre todo cuando están trabajando en la parte operacional. Tenemos que ver cuáles son las categorías que tenemos a nivel nacional y sobre todo tenemos que vigilar que estos principios sí se traduzcan bien en los diferentes estados. Tenemos un gran problema para hablar con las autoridades fiscales. No se trata solamente de las organizaciones de la sociedad civil a las cuales nos referimos. Y una de las teorías que tenemos es que tenemos el problema de la transparencia y de compartir datos, que funciona bien de manera interna. Pero bueno, si las instituciones no quieren ser transparentes, ese es un problema. El usar esta herramienta de transparencia es bastante útil para poder hablar con las autoridades fiscales. Entonces, este instrumento podrá ayudarnos con eso. Me parece que ya lo han escuchado, pero cuando hablamos acerca de rendición de cuentas, realmente debemos alcanzar esta colaboración y
hacer que las organizaciones de la sociedad civil puedan participar en los temas fiscales. Nigeria es un muy buen ejemplo. Quieren tener unas tasas fiscales que son ridículamente bajas, pero dicen que si lo suben el público se va a quejar, pero del público se va a quejar de cualquier manera. Entonces, ¿qué tan lejos podemos ir? ¿Podemos hacer que la sociedad civil pueda participar de manera anticipada? Cuando hablamos acerca de la rendición de cuentas, esto también es muy importante, pero debemos tener estas conversaciones. Entonces, la colaboración es realmente muy importante y no podemos referirnos solamente a la rendición de cuentas. Por último, me gustaría hablar acerca de los datos abiertos, que son muy importantes también para la transparencia fiscal. Parecía que teníamos algunos argumentos que eran demasiado blandos. Estuvimos hablando acerca de la COVID y el tema de la transparencia es un punto adicional. ¿Cómo podemos tener nuestros argumentos económicos para ello? Y esto es lo que hacemos con los datos abiertos, con la transparencia. Queremos hacer lo mismo. ¿Cuál es el valor para los gobiernos que tienen que aumentar sus ingresos? ¿De qué manera podrán comunicar de manera más efectiva? A veces simplemente tienen que reconocer en la comunidad mundial a los diferentes líderes. Debemos pensar acerca de las diferentes problemáticas que están relacionadas con la transparencia y me parece que esto requiere de tiempo. Esto es lo que hemos realizado con la transparencia presupuestaria también. Y según el caso, podemos basarnos en las métricas. Bueno, me parece que ya hablé más tiempo de lo que quería, pero espero que podamos usar estas herramientas de manera muy práctica con nuestros clientes. Y espero que podamos hacer que la sociedad civil pueda participar de manera adicional, porque necesitamos ayuda con este tema. No somos los mejores en esto, para ser muy franco. Muchas gracias por todo esto. Mencionaste unos puntos muy importantes, Stephen. Uno de los últimos puntos que me gustaría mencionar acerca de los gobiernos y acerca de la autoridad fiscal representada en este panel de Sudáfrica. Annie Feniker, muchas gracias por haber venido. Muchas gracias por esta oportunidad para compartir algunas ideas, pero sobre todo por todo el trabajo que ya se ha realizado. Realmente me parece que me siento muy inspirada, si no es que intimidada, con todo el trabajo que ustedes han realizado. Me parece que desde esta perspectiva, el mayor valor que puedo ver es sobre estas predicciones, incluso con los funcionarios gubernamentales. Además de que un pueblo mejor informado y que gente mejor informada podrá tomar mejores decisiones. Queremos decir también que la transparencia nos evita el cometer errores y una vez que se han cometido se pueden arreglar también. Esto es un mecanismo de predicción muy importante para la vida pública. Además, esto puede inyectar una muy buena dosis de neutralidad porque podemos hablar de los hechos. Podemos conocer las opiniones de diferentes personas. Aunque estos puntos sean pequeños, me parece que serán de gran valor para mejorar la calidad de la creación de políticas. Y en el proceso, una de las cosas que les preocupa mucho a las personas en el proceso de crear las políticas es la objeción por parte de algunos grupos de influencia por los impuestos o la falta de impuestos, lo cual sería muy difícil el regresar porque podría haber una minoría y tal vez no exista ninguna razón para que la mayoría pueda estar fomentando esta política. Pero cuando tenemos estas discusiones puede ser claro por qué algunas decisiones fiscales pueden afectar grupos minoritarios.
Me parece que un punto que quisiera mencionar es sobre las jurisdicciones. Siempre hablamos de las jurisdicciones. Tenemos esta tensión emergente entre la legislación que quiere abrir el acceso a la información y en Sudáfrica es lo que estamos haciendo con respecto a la legislación para poder responder a cualquier solicitud de información. Y por otra parte, tenemos la predicción acerca de la información privada o personal. Me parece que esto es muy importante y tenemos que traerlo a esta discusión. Y puedo mencionar el punto de Faría acerca de la información disponible y cómo estaría disponible. ¿En qué casos tendríamos que tener la información desagregada y en qué casos tenemos que ver los niveles, los microniveles? Entonces, aquí tenemos la información disponible. Y bueno, solo la administración fiscal puede identificar a a las personas que pagan sus impuestos, pero bueno, es importante que esto se pueda identificar y hay preocupaciones prácticas, pero también es importante considerar el impacto de todas estas acciones. Y bueno, el último punto que se vincula con esto es, bueno, los sistemas de archivo electrónico que los países ya están usando y que de verdad ayudan a obtener más información para ponerla a disposición y a desagregarla, analizarla y también para obtener información fiscal de una base de datos fiscal no va a dar la misma información que una mm, cuenta fiscal nacional. Es decir, nos interesa conocer cuáles son los ingresos fiscales y bueno, no es algo tan simple, así que es importante tener que haya una conformidad entre todos estos sistemas y creo que es un reto, pero también una labor muy interesante ver cómo los impuestos entran en el espectro más amplio de datos económicos que usamos en nuestros sistemas. Estos datos no son gratis, hay un costo y ese costo va a los contribuyentes. Así que lo que queremos hacer es mejorar el nivel de datos que están disponibles y bueno, esto cuesta. Así que encontrar este balance es el reto. Es lo único que quería, lo último que quería decir. Esto cambia de un país a otro, cambia con el tiempo y la transparencia nos ayuda a evaluarlo, a evaluar si estamos mejorando o no. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Thank- Thank you. Let's now move on Ahora to vamos a pasar our tax experts a nuestros for long-term expertos fiscales society. de la sociedad civil. And we start with Y vamos a empezar con México. Héctor. Héctor, adelante, de CIEP. Muchas gracias, Juan Pablo, y es un gran honor estar aquí. El libro está muy bueno y bueno, voy a ser muy breve considerando el tiempo que tenemos. Me gusta mucho el enfoque sistémico que presenta el libro. En muchas ocasiones, cuando hablamos de transparencia fiscal y de la parte de gasto público, bueno, como el libro dice, tiene que existir objetivos del sistema fiscal y también medidas de desempeño o parámetros. Así que creo que es una gran contribución de la obra. En segundo punto, hace algunos años hubo un libro que se llamaba Tax Systems de Slamrod y Gilitzer y fue un libro muy importante. Y creo que ahora Murphy y Baker están proporcionando una guía operacional para los sistemas fiscales. Y esto es de gran importancia. Es muy bueno. En tercer lugar, quiero hablar de los puntos que tocó Alexander Klem. Ahora estamos hablando de los objetivos de desarrollo sostenible, pero la financiación de estos objetivos no se ha conectado muy bien a los sistemas fiscales
ni a cómo se va a financiar esto a nivel nacional. En ese sentido, este libro brinda una orientación muy importante al respecto y creo que en los próximos años va a haber mucho trabajo, muchas obras de este tipo. Les felicito por el trabajo que hicieron y bueno, vamos a seguir trabajando hacia esa meta. Hay mucho trabajo, mucho que hacer y es muy importante hoy en día, dado lo que hemos presenciado con la COVID. Aquí es donde acabo. Muchas gracias por darme el tiempo. Muchas gracias, Héctor, And thank you for focusing y muchas on gracias por making tax enfocarte work. That en, po- also very useful. en Making Tax Work. Let me now go to Fue de gran our utilidad lo most que mencionaste. networking Ahora vamos a hablar acerca de from the oh, justice el standpoint. punto de vista de justicia, And equitable concerns of tax system. los temas Natalie Benin. de igualdad desde Brasil. Natalie Benin, por favor. Hola. Gracias, Juan Pablo. Gracias a todas y a todos. Buen día, buena tarde, buena noche. No sé qué decir porque no sé dónde está cada quien, pero bueno, 3 puntos nada más. En primer lugar, este es un gran trabajo. Les felicito a lo que han hecho. Es un trabajo maravilloso y es muy importante tener estas normas, estos estándares y estoy feliz. En segundo punto, bueno, ustedes saben, siempre hacemos la pregunta de transparencia y contabilidad, rendición de cuentas, ¿para qué? Porque los sistemas fiscales no pueden ser neutrales, son políticos, reflejan las dinámicas políticas que existen dentro de un país, así que no creo que transparencia pueda ser un sinónimo de neutralidad. Así que, como saben, siempre hemos defendido la idea de los derechos humanos, porque la mayoría de nuestros países en esta región han suscrito normas y acuerdos internacionales sobre derechos humanos, así que este debe ser el propósito de los sistemas fiscales y la transparencia y la rendición de cuentas tienen que tomarlo en cuenta. Y en tercer punto, me gustaría compartirles, yo sé que ya lo saben, pero me gustaría compartirles la iniciativa que sometimos a discusión al menos hace 2 años. 7 organizaciones de las Américas y tenemos 2 organizaciones. Veo que Julieta está ahí también. Y elaboramos los principios para derechos humanos en la política fiscal y obviamente tenemos recomendaciones específicas para esos sistemas. Así que recomendaría, voy a ponerles el enlace en el chat, recomiendo que vean este documento porque se construyó desde la perspectiva de la sociedad civil y tenemos el enfoque de especialistas en sistemas fiscales, así que creo que sería una aportación muy importante a estos principios. Muchas gracias. Thank you for Muchas very gracias. important points. Un And punto muy importante. Y gracias to por tus comentarios. Inés, we have Carmela Contigo y con Inés Carmela, tenemos a Carmela también. Ya tendremos and have una oportunidad de tener un intercambio contributing to y our que todas y todos contribuyan a nuestra discusión. Pero bueno, si sigo el orden el orden del día, ahora le toca a Mijaela Brunic del Instituto de Finanza Pública de Croacia para que nos dirija unas palabras. Mijaela tiene del tiempo de refinar un par de temas antes de que acabe nuestra reunión, así que muchas gracias por haber leído el primer borrador que compartimos. Muchas gracias. Gracias, Juan Pablo. Hola a todas y a todos. Y bueno, quería agradecerles a todas y a todos por trabajar en este tema porque estoy segura de que nos va a ser muy útil. Como muchas y muchos de ustedes ya dijeron antes de mí, estaba leyendo los principios y tengo 4 comentarios. Pueden ser de utilidad. En primer lugar, es que no vi, pero tal vez no leí detalladamente, detenidamente, pero en, en el principio 6 y en el principio 8, creo que podríamos añadir que debería ser en un formato legible, porque para los investigadores y para los ciudadanos
este lenguaje no es muy útil. Entonces, creo que es una forma de hacerlo un poco más útil. En segundo lugar, es importante con respecto al principio 6 de que el gobierno debería publicar una rendición de cuentas de los impuestos. Y pensé que cuando leía esto, ¿qué tan detallado debería ser esto? Ya lo mencionó Faría y Marlene. No estoy segura de si debería esto ir escrito aquí, pero podemos pensar cómo hacerlo. A lo mejor estamos hablando de datos públicos de manera separada por cada impuesto o por cada jurisdicción. Por ejemplo, en nuestro instituto estamos utilizando microsimulación para analizar los impuestos y también datos personales. Obviamente esto se anonimiza, esto viene de la administración fiscal y nuestra colega de Sudáfrica dijo que están haciendo lo mismo. Así que creo que sería de gran utilidad que estos datos se publicaran. Creo que podríamos pensar qué tan detallado en este principio 6 debería publicarse estos datos. O, bueno, no sé, habría que mirarlo. Y bueno, otro punto sería quién debería publicarlo. Y bueno, esto ya lo mencionaron antes de que yo interviniera, pero creo que probablemente debería escribirse que tanto el gobierno federal y los gobiernos locales deberían publicar estos datos. En Croacia tenemos un problema. El, el principal impuesto que tenemos es el impuesto sobre la renta y nadie ha explicado bien cómo funciona. La población civil no lo ha entendido bien y no es problema de los ciudadanos, es problema de los gobiernos locales y tienen que entender cómo esto se destina a diferentes actividades, así que hay diferentes mecanismos de información para explicar bien cómo funcionan los impuestos y bueno, creo que esta es una herramienta de información importante. Y quería decir que cuando estaba viendo el documento no podía definir qué era transparencia. Busqué en internet y vi que la OCDE ya está utilizando el término transparencia fiscal, pero en un contexto un poco diferente. Lo definen como poner fin al secreto bancario y a la evasión fiscal y el punto principal es intercambiar información. Así que a lo mejor es importante mencionar que la OCDE ya está tocando el tema de la transparencia fiscal, pero que no es exactamente el mismo concepto que estamos promoviendo aquí. No sé, creo que sería de utilidad mencionarlo. Y bueno, muchas gracias. Thank you, Micaela, Gracias, Mijaela, colleague del Micaela, Instituto de Finanzas Públicas y always Catarina, a colleague of hers, siempre una also colega de ella, mentioned that siempre we se call quejan these de discussions que las with no invitamos a experts, but we are estas very happy discusiones y nos dicen, no somos to expertas, have pero you yo creo as que nos has dado one unos of puntos maravillosos, comments and unos suggestions, comentarios y and unas yes, sugerencias maravillosas you do y eres muy understand modesta. the Sí que eres una importance experta y muchas of gracias por tu tiempo y por uh, invertir tu energía en esto. now, Y so ahora voy a, as you know, we have English, bueno, Spanish, como saben, and tenemos inglés Portuguese. español en esta Ahora, sesión. con mucho gusto, doy la bienvenida a Julieta Iskurga así. Gracias. Gracias, Juan Pablo. Bueno, voy a hablar en español, así que si quieren pasarse a la interpretación. Bueno, sin dudas creo que los principios van a enriquecer mucho los debates y van a ser una herramienta para la sociedad civil para exigir mejores datos que nos permitan monitorear los sistemas fiscales y promover reformas distributivas y participativas, que es un poco en lo que coincidimos estas organizaciones que mencionaba Natalie. Así que celebro muchísimo el trabajo y me sumo a las felicitaciones. Y tomando un poco la consigna de GIFT para esta reunión de sugerir aportes, coincido con Natalie en que sería interesante complementar los principios con los principios de derechos humanos en la política fiscal
Especialmente creo que agregaría una referencia al principio 7 sobre producción y acceso a información fiscal relevante, donde entre las directrices ahí ponemos, por ejemplo, la necesidad de limitar la aplicación del secreto fiscal, que lo utilizan mucho las administraciones fiscales para limitar el acceso a información en nuestros países, también de generar sistemas de información que permitan realizar análisis actualizados e incidencia de los diferentes tributos, evaluar el impacto en diferentes personas, grupos, poblaciones con información desagregada por sexo, género, raza, edad, idioma, origen étnico, etcétera. Además de mencionar estos principios, creo que sugeriría incorporar 2 cuestiones más, que si bien entiendo que se pueden desprender de las enunciaciones del documento, podrían incorporarse más explícitamente para funcionar como una herramienta más robusta para la sociedad civil, y ahí pienso que uno es el compromiso de producir información sobre la incidencia de los impuestos por deciles o niveles de ingresos, para conocer cuánto aporta cada decil al sistema tributario y así tener más información para promover reformas distributivas. Y otro es una referencia concreta a los gastos tributarios. Los gastos tributarios son una dimensión de la política fiscal que es muy opaca en nuestra región al menos, en la que venimos trabajando mucho desde Lateral, que es una red liderada por ABP, donde compartimos algunas organizaciones que también estamos en la iniciativa que mencionaba Natalie. Creo que se podrían incluir compromisos concretos sobre la necesidad de que se aprueben los gastos tributarios a través de procesos transparentes, siguiendo criterios claros, objetivos, medibles, publicar información actualizada y detallada sobre los costos. Ahí vemos que el nivel de regulación y de obligaciones sobre el gasto público directo o presupuestario es mucho más robusto que para los gastos tributarios e incluso la información sobre tributos. Eso simplemente. Muchísimas gracias por la invitación y el espacio. Gracias a ti, Julieta. Muy útiles, muy relevantes comentarios. A nuestros queridos amigos de traducción, a los que les agradezco mucho su excepcional trabajo, les pido que gastos tributarios lo traduzcan como tax expenditures. Gracias. And let me go back now to English. The Center on Budget. Ahora vamos a pasar al inglés, así que estos temas de transparencia ya han estado tratándose desde hace mucho tiempo y nos han estado ocupando por un tiempo ya. Un par de puntos. Los principios me parecen muy bien, simplemente creo que podríamos incorporar la manera de cómo implementarlos y creo que hay un debate enorme ahora en los Estados Unidos en términos fiscales y creo que es un buen momento para hacerlo. Y bueno, estas actividades estos principios no se ponen en práctica de manera tan periódica y bueno, es importante que se hagan de manera mucho más cotidiana. Y creo que es muy importante tomar esto en cuenta. Y creo que también es importante del lado de gasto fiscal. Una disculpa, estamos teniendo un sonido un poco malo del participante. Estamos tratando de entender. Chuck, sorry, Chuck. Can I interrupt you for a second? Our translators to Spanish are having a bit of an issue to hear you well. So maybe, tal vez se pueda acercar al micrófono un poco más, por favor. If you could get closer probably to your microphone. Ahí sí está perfecto, gracias. There you go. Thank you very much. Y si podrías hablar un poco más lento, también nos ayudaría. Muchas gracias. Bueno, una disculpa, perdón. Y bueno, estaba mencionándoles. Creo que se ha implementado todo esto, pero creo que sería muy útil
tener una actitud mucho más dinámica, una mejora constante, y Estados Unidos necesita directrices, y las tiene, pero no las sabe usar bien. Tenemos un reporte de la brecha fiscal y lo hacemos cada cierto número de años, pero no se hace de la manera correcta, así que hablo de una optimización y una mejora de este proceso. Y el principio sobre gasto fiscal, bueno, es importante saber quién se beneficia de todo esto, y también es importante saber quién está pagando qué impuestos. Como ejemplo, bueno, Estados Unidos tiene muchos impuestos para personas de alto ingreso y se les quiere elevar, pero después las personas que tienen ese ingreso se quejan de que no hay un argumento para ello. Entonces es importante tener un argumento para que se pueda entender de dónde vienen esos aumentos. Así que bueno, una disculpa por el tema técnico y es todo lo que quería decir. No importa, no tienes que disculparte. Muchas gracias por tu tiempo. Mm, Estás en Nueva York y bueno, nadie es perfecto. No, la verdad quería decir que qué privilegio, qué ciudad tan bonita. Y bueno, muchas gracias, Chuck, por tu colaboración. Y ahora, bueno, pues vamos a acabar con Ricardo Barrientos y después vamos con los minutos que tengamos libres, bueno, vamos a permitir que nuestros presentadores respondan preguntas, que las personas hagan alguna pregunta, y voy a pedirles que sean pacientes y vamos a extender la sesión unos 10 minutos el día de hoy. Ricardo, le cedo la palabra. Muchas gracias. Voy a hablar en español, pero me gustaría empezar felicitando a Kirk por su 10º aniversario. Ahora son 10 años. El tiempo pasa rápido. Cambio a español. Dado que el tiempo vuela, mis comentarios son muy concretos. Quiero felicitar a Gift por el esfuerzo, por lograr estos principios sobre este tema de transparencia tributaria, y aquí quiero estar totalmente de acuerdo con Micaela en el sentido que creo que sí hace falta como un esfuerzo para uniformar los conceptos, porque y aquí puede haber un poco de sensibilidad política. Por ejemplo, en Guatemala, cuando se ha hablado de transparencia tributaria, inmediatamente pensamos en OSD y en las sanciones por no cumplir el estándar y tal. No, aquí creo que Gift está aterrizando en un concepto mucho más amplio, mucho más profundo, y acá quiero reconocer primero, me gusta mucho el primer principio. Debemos insistir que el acceso a la información pública es un derecho. Y entonces, así como está redactado el principio 1, me parece que empezamos con el paso correcto. Reconocer el derecho, digamos, de todas y todos para acceder a esta información que, por supuesto, debe ser pública. Y ahí, ya en lo técnico, pues, por ejemplo, en Guatemala, la información tributaria individualizada es confidencial por disposición de la Constitución. Entonces, este derecho tiene que tener muy claro que no se trata de violar tampoco la privacidad, que incluso, como en el caso de mi país, está garantizada en la información individual, pero la información tributaria en general tiene que ser pública. Luego, un comentario muy importante es que estos temas de transparencia tributaria tienen implicaciones políticas muy importantes, en términos de que la tributación posiblemente es una de las relaciones Estado-sociedad más importantes. Y en este sentido, creo que la transparencia tributaria tiene implicaciones directas en la confianza, en la credibilidad y en la legitimidad de los gobiernos. Y en algunos casos, incluso más que la transparencia fiscal en ámbitos de gasto o deuda pública. ¿Por qué? Porque cuando un gobierno está haciendo las cosas bien, un gobierno tiene credibilidad, tiene legitimidad, pues tal vez la transparencia tributaria no es una necesidad tan clara. Pero cuando un gobierno tiene problemas de corrupción, hay problemas de legitimidad o de credibilidad,
Lamentablemente, entonces, donde más hay problemas, y eso ya se dijo, es cuando un gobierno quiere hacer política tributaria. Cuando un gobierno tiene graves problemas, realmente el tema tributario se vuelve más complicado. Y en este sentido, el principio 13 me parece que es muy importante cuando hace el planteamiento que los gobiernos deben relacionarse con la ciudadanía, con el público, con las organizaciones de sociedad civil y con otros sectores, cuando de diseño de reforma de la política tributaria se trata. Todavía hay gobiernos que piensan que esto no es un principio, que las reformas tributarias se diseñan a puerta cerrada sin necesidad de interactuar con la ciudadanía y con el público. Creo que ese principio es fuerte y me temo que va a encontrar algo de resistencia. Y por último, quiero destacar la importancia del principio 8. Ya lo decía algunas de mis predecesores, los tratamientos tributarios diferenciados, las exenciones, las exoneraciones, los incentivos o los privilegios tributarios están en el centro de la agenda y de las tensiones, porque estos tratamientos diferenciados en realidad son mecanismos tributarios discriminatorios que se supone que tienen alguna justificación, pero son violaciones al principio de generalidad del sistema tributario. Entonces, cuando hacemos una excepción a la generalidad a través de una exención, a través de un incentivo, esto tiene que ser doblemente transparente. Así es que el principio 8 creo que está en el centro de la agenda de lo que debe transparentarse, porque son tratamientos discriminatorios que se supone que deben estar justificados y además deben ser muy transparentes. Mis comentarios por ahí. Felicitaciones por estos primeros 10 años. Muchas gracias, Ricardo, por tan atinados comentarios que ya señalan las áreas de tensión y los retos que tenemos enfrente si queremos que este esfuerzo sea reconocido por gobiernos, sociedad civil y actores relevantes en el ámbito internacional. Así que gracias a todos, a todas por sus muy útiles comentarios. Regreso, se abre la discusión, aunque se nos acabe el tiempo. Regreso el micrófono a nuestros presentadores que deben tener alguna reacción. Vamos en el orden en el que comenzamos. Richard, Andrew, Jean, Farilla y luego Jean, y luego espero que nos queden algunos minutos para alguna otra pregunta o comentario de nuestro amable auditorio. Gracias. Richard and Andrew, to you. Hi, may I jump in with three very quick reactions? 3 reacciones a lo que escuché. Bueno, muchas gracias a todas y a todos por sus comentarios. Y creo que este proceso tiene que desarrollarse y de la manera siguiente. Bueno, me gusta mucho el tema de los funcionarios públicos. Creo que esto nos ayudaría a codificar de manera correcta cómo vamos a trabajar en el proyecto y cuál es la información básica que tendríamos que mostrar. Yo creo en la contabilidad, en la rendición de cuentas, pero también creo que hay que ser flexibles para tratar diferentes situaciones y trabajar en diferentes contextos. Y bueno, eso es clave para otro de los temas. Escuchamos ya claramente que la comparabilidad es muy importante. Yo uso muchos datos que ya han usado otras personas y este es uno de los grandes problemas, la comparabilidad de datos. Y tengo el sentimiento, tengo la sensación de que hay una necesidad de un estándar de rendición de cuentas, de cómo los gobiernos deberían estar rindiendo cuentas y de una manera mucho más unificada. Y mi tercer punto, y creo que esto es algo un poco distinto, las organizaciones de la sociedad civil. Bueno, yo soy un activista fiscal, digamos, y la organización de la sociedad civil
son también muy críticas y lo importante es pensar cómo educamos a las personas sobre lo que el Estado tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo y para entender que si el gobierno o el Estado está haciendo en términos fiscales lo que queremos y lo que necesitamos. Así que es importante que tomemos todo esto en cuenta y muchas gracias por sus comentarios. Andrew. John, voy a hacer un comentario muy breve. Sería muy útil, estaba tomando muchas notas y estaba esperando tener una oportunidad para hablar y poder realizar comentarios también. Me parece que lo que tenemos ahora son diferentes tensiones. Esto significa que he estado escuchando. Tenemos un documento de 5 páginas y tenemos otro documento de 150 páginas y me parece que tendríamos que tener un documento intermedio para poder elaborar y para poder desarrollar cuestiones que ya están presentes. Estoy completamente de acuerdo con ciertos puntos mencionados. No estoy segura acerca de si esto tiene que ser incluido en los principios o no. Y me parece que hemos hablado acerca de la necesidad de ver a los diferentes sectores. Este es un punto clave y también estaba analizando el nivel de colaboración que tal vez se encuentra en el documento que puede ser entre 50 y 20 páginas en vez de 150 páginas. Este podría ser uno de los puntos que podríamos mencionar. Si tuviéramos puntos para algunos temas específicos, bueno, los recibiríamos, por supuesto. Muchas gracias. Y realmente le damos seguimiento a tu invitación de enviarnos estos comentarios. También estaremos muy contentos de continuar con esta conversación contigo. Como lo sabes, probablemente tendremos una discusión general de los administradores acerca de los principios el viernes. Farilla, ¿algún comentario, por favor? Sí, bueno, muchas gracias porque tengo que apurarme para entrar a otra sesión. Muchas gracias a todos. Fueron comentarios fantásticos, fue una conversación fantástica. Y bueno, queríamos hablar acerca de cómo representar a los principios en sí. Una de las cosas que realmente pude notar es acerca de cómo la transparencia también puede ser una prueba para la voluntad política, no solamente entre los gobiernos y los ciudadanos, sino también dentro de los propios gobiernos. Recuerdo lo que nos dijeron nuestros socios de las organizaciones de la sociedad civil, incluso en ambientes muy duros para el espacio cívico. Siempre ha habido espacios en donde los gobiernos han sido un poco más accesibles y en ocasiones debemos encontrar maneras de que sea más fácil para que los gobiernos puedan realizar este trabajo y ayudarlos. Ya saben, estos principios pueden ser un punto fundamental para tener a los campeones gubernamentales para que puedan fomentar la agenda de una manera política dentro de los gobiernos. Y me parece que ya lo habíamos mencionado, es algo bastante importante acerca de cómo podemos enfocarnos en esta abogacía. Es algo que ya hemos cubierto dentro de los diferentes estudios. Realmente me siento muy emocionada. Estoy muy emocionada por ver qué podemos hacer con estos principios, con los diferentes actores en los diferentes niveles gubernamentales y cómo podemos ponerlos en práctica. Muchas gracias por darme la oportunidad de presentar en esta sesión. Muchas gracias, Farilla, por tu contribución en esta discusión. Andrew, ¿te gustaría hacer algún comentario? ¿Trabajaste arduamente, tal vez?
Sí, es verdad. Solamente escuché, bueno, las partes que dijo Richard. Me gustaría cubrir algo de lo que él dijo. Y lo que quisiera decir es en respuesta a uno de los oradores que habló acerca de la transparencia. Y debemos tomarnos el tiempo para definir la transparencia fiscal de manera adecuada. Para poder diferenciar esta definición de la definición de la OCDE. Tenemos que ver cuál es la definición de la OCDE acerca de la transparencia fiscal. Y tenemos toda una serie de elementos que se refiere a la información brindada. Esto es lo que queremos subrayar con respecto al tema tributario, con respecto a las otras definiciones que tenemos relacionadas con la transparencia que definitivamente es usada por los gobiernos. Y esto es parte de la lógica y los argumentos que tenemos con respecto al trabajo tributario, para que no lo consideren como una amenaza, sino más bien que lo consideren como algo que podría ayudarles a mejorar el diálogo de las políticas con respecto a los impuestos. Muchas gracias, Andrew. Me gustaría preguntar si tenemos algún comentario, alguien que quisiera tomar el micrófono para mencionar algún punto que considere importante. Si no, si nadie quiere agregar algún comentario a esta conversación ya muy rica, me gustaría subrayar que esto va a continuar. Esta semana tendremos otras conversaciones sobre los principios y esperamos que esta versión de los principios pueda permitirnos el comenzar o continuar las conversaciones anteriormente mencionadas sobre el proceso. Esperamos que muy pronto tengamos un consenso acerca del conjunto de principios que incluyan los diferentes puntos ya mencionados. Muchas gracias por su apoyo, así como por su punto de vista tan crítica y honesta. Les deseo una maravillosa mañana, tarde o noche y nos estaremos viendo esta semana también en la sesión de consejeros. Muchas gracias y que tengan un gran día. Hasta luego. Goodbye. Thank you. Thank you. Bye. Y nos salimos, ¿verdad? Para dejar la otra reunión. Salimos Bueno. así, podemos. Bye bye. Raquel, thank you for staying. Go get